Buenas tardes. En primer lugar, pedir perdón o disculpas por la incomodidad que hemos provocado por la situación de exceso interés por el acto. Y también, en primer lugar, pedir disculpas a los tres matadores que tenemos aquí, que yo creo que es la primera vez que los toreros tienen que esperar al público. Bien, pues después de las disculpas, agradecimiento. Muchísimas gracias por su asistencia, señora presidenta de la Asamblea, señora concejala, compañero presidente de la Económica, queridos amigos, muchísimos amigos de la facultad, muchísimos amigos de Badajoz, bienvenidos a este acto que tiene todos los ingredientes, absolutamente todos los ingredientes de lo que la Fundación persigue. Es un acto cultural porque se va a presentar un libro que tenemos posiblemente la garantía de que lo ha escrito el autor, parece ser que sí, que en este caso sí, y lo digo porque lo ha dicho él. Es un acto político, aunque estemos casi en campaña electoral, pero no es electoral. Es político por las personas que existen y asisten y la importancia que tienen, porque uno de ellos, además de haber sido vicepresidente del país, es un padre de la Constitución, y otro, posiblemente, el político más importante del siglo XX en Extremadura. Y es cultural también y social, porque no todos los días por nuestra ciudad andan y comen y nos visitan esta serie de personas, incluso con un catedrático de la entidad del señor Moradiello. Muchas gracias, en primer lugar, a vosotros, muchas gracias a todos, y muchas gracias, en primer lugar, al presidente Ibarra por su contribución con esta fundación y la colaboración que tenemos con él. Su participación en este acto es muy importante. Muchas gracias a don Enrique Moradiello, que nos ha querido también acompañar, porque dentro de poco lo tendremos que hacer de la nómina de esta fundación, porque en poco menos de 2 meses ha estado 2 veces aquí. Y muchas gracias también a don Alfonso Guerra, que desinteresadamente ha querido venir a estar con la gente, su gente de Badajoz, en esta residencia que lo único que quiere hacer es todo lo que pueda aportar en la cultura por la ciudad de Badajoz, siempre estará en primera línea. Y por eso somos la Fundación de la Gente. Y a mí me gusta muchísimo que nos lo digan y nos denominen así. Somos de la gente y para la gente. Y tenemos que devolver a la gente de Badajoz lo que la ciudad de Badajoz le dio a la Caja de Ahorro de Badajoz. Así que, sin más, nuevamente, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias por estos personajes que tenemos aquí. Gracias, buenas tardes. Muy bien, buenas noches. Saludo a la presidenta de la Asamblea, al rector de la universidad y a las autoridades que han tenido la amabilidad de venir a acompañarnos a este acto, y a todos ustedes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Se me ocurriría empezar esta intervención primera, que va a ser breve, haciendo una pregunta al auditorio. ¿Hay alguien que no sepa quién es Alfonso Guerra? Si no hay nadie, entonces me ahorro el trámite de tener que explicar cuál es su biografía, que es demasiado pesado. Ya saben ustedes que es sevillano, que nació en el año 40 y que abandonó la actividad política institucional en el año 2014. 15. 14, ¿no? Eso dice Wikipedia. Bien, seguramente ustedes todos, los que están aquí, han oído muchos tópicos, muchos estereotipos que se hacen de cualquier tipo de profesión, de actividad, y también de la política. De política hay un tópico que dice: todos los políticos son iguales. Bueno, pues aquí tenemos a una persona que no es igual. Es diferente, radicalmente diferente de todos los demás políticos con los que yo he tenido la oportunidad de partir, de conocer. No se parece en nada a otros, desde su honradez,
desde su inteligencia y desde su autenticidad. Es un político auténtico. Gozaba, cuando estaba en la política activa, de la simpatía de los militantes del Partido Socialista al que pertenece, goza y sigue gozando de esa simpatía y, lo que es más importante, ya goza también de la admiración o del reconocimiento o del respeto de todas aquellas personas que durante años lo consideraron el enemigo máximo que había en España dentro de la política. Seguramente porque solo lo conocían en su faceta de dirigente de un partido que, por cierto, ganaba en aquellos tiempos elecciones sin cuento, y sin embargo ahora que ya está fuera de esa didáctica, de esa dialéctica, perdón, y de esa pelea política, hoy es un hombre que está siendo reconocido, de lo cual me felicito enormemente por la sociedad española. Es el artífice, o uno de los artífices, de los 40 mejores años que ha habido en la política española en la historia moderna. Y es un artífice que ha hecho su contribución a esos 40 años desde las filas de un viejo partido, de un partido centenario, del Partido Socialista Obrero Español. Estoy convencido que dentro de 50 años, 100 años, cuando aquí alguien hable del PSOE, hablará de las figuras históricas del socialismo, y junto a Pablo Iglesias, Besteiro, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, etcétera, aparecerá Alfonso Guerra y Felipe González, como figuras cualificadas, históricas para siempre, del socialismo español. Alfonso Guerra está aquí porque ha escrito hace ya un mes, mes y pico, un libro que tienen ustedes aquí en esta mesa, algunos en la mano, que se titula La España en la que creo. El libro demuestra que uno puede abandonar la actividad política institucional, pero no abandonar la política, y mucho menos abandonar la sociedad, y mucho menos dejar de pensar en lo que pasa y ocurre en la sociedad en la que vivimos. Y Alfonso Guerra tiene la ventaja de que además eso que piensa sabe decirlo y sabe escribirlo. Y además tiene también, Alfonso, la ventaja de que cada vez que hablas todo el mundo pone el oído, porque sabe que algo vas a decir. Es decir, va a hablar Alfonso, entonces la gente quiere escuchar, porque sabe que no vas a hablar por hablar, como dice ese programa que tiene alguna cadena por ahí. Has hablado siempre desde la libertad, y ahora que eres reservista del Partido Socialista Obrero Español, que me gusta mucho más eso de reservista que no vieja guardia, nosotros no somos ni viejos ni guardia de nada, somos reservistas, por si acaso, pues ahora hablas todavía con muchísima más libertad, como pone de manifiesto el libro que hoy estamos presentando aquí. Puesto que el profesor Enrique Moradiellos, que es un lujo para nosotros, y Alfonso Guerra van a hablar del libro, yo diré solamente algunas cosas, muy pocas. Primero, el libro es un alegato a favor de la Constitución española. Es un libro en defensa, dice el subtítulo, en defensa de la Constitución española. Alfonso no habla a humo de paja. Si él ha considerado necesario escribir un libro en defensa de la Constitución, es porque intuye que algo está pasando. Es porque piensa que algo ocurre, que algún ataque hay o que algún peligro existe para la Constitución. En estos días que hemos celebrado hace poco, hace un par de meses, 3 meses, el 40 aniversario de la Constitución, se ha hablado mucho de los 7 padres de la Constitución española, de los que desgraciadamente allá solo quedan vivos 2. Alfonso no fue padre de la Constitución, pero me consta, porque yo era diputado en aquel tiempo, que tanto él como el ya desaparecido, difunto, desgraciadamente, Fernando Abril Martorell, tenían una especie de clínica de reproducción asistida constitucional. De tal forma que cuando los padres no eran capaces de que la criatura naciera, por muchas reuniones y horas que le echaban, aparecía Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, y en la clínica de reproducción asistida apareció el niño, apareció la niña, apareció la Constitución española. Así que, aunque no haya sido padre, ha sido uno de los artífices de que esta Constitución, que dura ya 40 años, esté entre nosotros. ¿Por qué esta defensa de la Constitución? ¿Qué peligros ve? ¿De dónde vienen esos peligros? ¿Cuáles son las amenazas? Espero que él lo pueda contar a lo largo de su intervención.
El lenguaje, yo que soy filólogo de profesión, ya retirado, sirve para transformar la realidad muchas veces. Es decir, si yo dijera, salgan todos, pues seguramente la realidad cambiaría. Esta sala, que está abarrotada, se quedaría vacía. Y solo era la palabra la que hacía que se cambiara la realidad. El lenguaje sirve para muchas cosas, pero también para transformar la realidad. Y también para mentir. El lenguaje sirve para mentir. Y ahora que vienen campañas electorales sin cuento, no conocerán ustedes a ningún político que se suba a una tribuna que diga que quiere una sociedad peor, que quiere bajar las pensiones, que quiere una sanidad deficiente, que quiere una educación mala. Todo el mundo dirá que quiere una sociedad mejor, unas mejores pensiones, una mejor educación, etcétera, etcétera, porque no cuesta nada decirlo. Porque nunca nadie le pregunta cuánto cuesta eso y cómo piensa usted pagarlo. Y una de las cosas que más se dice es que hay que reformar la Constitución. Esta es una frase que yo escucho constantemente y sale gratis, porque el que lo dice como que queda bien, pero nunca jamás se le pregunta en qué hay que reformar la Constitución. ¿Dónde está la urgencia del cambio? ¿Conocen ustedes algún caso, alguna situación que no haya podido hacerse a lo largo de estos 40 años de democracia porque la Constitución que tenemos lo ha impedido? No conozco ninguna circunstancia importante para la vida de los españoles. Es decir, si la Constitución hubiera sido de otra forma, podríamos haber hecho tal cosa. Esto yo no lo conozco. Alguien tenga alguna idea que diga, por esta razón es necesario reformar la Constitución, sin que esto que estoy diciendo implique que yo sea enemigo de hacer reformas constitucionales. Pero por el momento, en el tiempo por lo menos que yo he estado gobernando esta región, ni el Estatuto ni la Constitución actual me ha impedido a mí hacer aquello que consideraba que tenía que hacer. La Constitución, pensarán ustedes, si se reformara, seguramente arreglaríamos el principal problema que tenemos planteado los españoles en este momento, que es el problema territorial. El Estado de las Autonomías es una enorme conquista que hicimos los demócratas españoles. Y es una enorme conquista que hicimos fundamentalmente los socialistas. De todos los partidos que en este momento existen en el arco parlamentario, solo hay uno que votó la Constitución y que hizo la Constitución, el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular entonces apenas la votó, precisamente porque no quería que hubiera autonomías, no quería el título octavo de la Constitución, y los demás partidos o han desaparecido, o han cambiado su nombre, o no existían, caso de Podemos o caso de Ciudadanos. Por lo tanto, el único partido vivo que queda, que hizo la Constitución y que votó la Constitución, se llama Partido Socialista Obrero Español. Y me parece que sería un error entregarle a otros la defensa de este texto, que es, en buena parte, producto y consecuencia del trabajo que hicimos los demócratas de aquel tiempo y también los socialistas. Se dice muchas veces, el otro día me lo preguntaron en Radio Nacional, oiga, ¿usted es consciente de que Guerra, de que Vázquez, de que usted han hecho muchos independentistas con su posición, y en el año 31 también, que yo no había nacido, y en el año 34 también, ¿era yo culpable de que en el año 34 declararan el Estado libre catalán? Sí, yo no había nacido. No somos los responsables nosotros, ni el señor Rajoy, de lo que está ocurriendo. Miren, España tiene 505.000 kilómetros cuadrados de extensión y Cataluña tiene 34.000 kilómetros cuadrados. España, desde Felipe III, no ha hecho más que perder territorios. Acuérdense, con Felipe II, en el Imperio Español no se ponía el sol. Era tal el territorio que teníamos que no se ponía el sol. Y desde Felipe III, 1580 para acá, hemos ido perdiendo territorio. Los Países Bajos, el Milanesado, Nápoles, las grandes colonias norteamericanas, las pequeñas colonias Cuba, Puerto Rico, Filipinas, territorios de Marruecos. Hemos ido perdiendo territorios. Y aquí seguimos. Y aquí estamos. Si acaso ahora perdiéramos 34.000 kilómetros cuadrados, seguiríamos siendo España y seguramente quizás un poquitín más pequeño y un poquitín más pobre o menos rico, pero seguiríamos siendo españoles. Por lo tanto, a mí no me preocupa perder 34.000 kilómetros cuadrados. A mí lo que me preocupa es perder la libertad.
porque si perdiéramos 34.000 kilómetros cuadrados a la fuerza, sería que están usurpándonos lo que dice la Constitución: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y por eso yo estoy en contra de que alguien nos quite 34.000 kilómetros cuadrados, porque no quiero que nos quiten la libertad que la Constitución nos concedió. Por eso me parece ejemplar la actitud de alguien que, como Alfonso Guerra, levanta la voz, escribe un libro y avisa de los peligros que se ciernen sobre un sistema que hasta ahora ha sido un sistema que ha permitido que gobierne la izquierda, la derecha, el centro, que permite que vivamos en democracia y que vivamos en libertad. El libro es una llamada para quien amamos la democracia, para que espabilemos, para que no creamos que esto es como los días de la semana, que viene el lunes, después el martes, siempre igual. No, no, no. Esto puede ser así o puede ser de otra forma. Y o una de dos: o los demócratas somos capaces de darle respuesta al problema territorial que tenemos, o vendrán otros menos demócratas a darle solución. Y ya empiezan a asomarle la oreja precisamente por Andalucía. Termino. Quienes lean el libro, que les recomiendo que lo lean, porque es muy ameno, yo les recomendaría que fueran a la página 76, que empezaran por la página 76, y que leyeran la siguiente frase: la amistad no es otra cosa que una negociación siempre inconclusa de dos soledades. Estaba hablando de Adolfo Suárez, pero ¿y si acaso también estuviera hablando de alguien más y esa frase explicara lo que pasó en Cáceres en enero de 1991, cuando Alfonso Guerra dimitió como vicepresidente del Gobierno? Gracias. Muchas gracias, presidente Rodríguez Ibarra, don Alfonso, señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí van a comprender que es un inmenso honor cívico, de carácter cívico, y también un gran placer personal estar hoy aquí presente con este intimidante grupo de compañeros de mesa para presentar un libro de reflexiones políticas, que ya les adelanto, me parece muy importante, muy necesario y además oportuno. Y presentar una obra de este calibre normalmente exigía, en primer lugar, no ya presentar, porque es suficientemente conocido, sino hablar del autor, que es uno de los grandes políticos españoles del último tercio del siglo XX, por no decir ya de los compases del siglo XXI. Y exige, en segundo lugar, también hablar de la obra para apreciar su entidad, la trascendencia en la trayectoria política de su autor y, desde luego, en el contexto ciudadano de su aparición. Voy a empezar por lo primero, hacer algunas referencias a la persona, confesándoles algo que es de naturaleza muy personal y hasta privado. Yo se podría decir que tengo una debilidad humana o una afinidad electiva con don Alfonso Guerra González. Sencillamente, y algunos me van a entender por edad, porque soy un español de la generación de 1961, que creció políticamente en Asturias al amparo de una familia de tradición liberal antifranquista y que, desde luego, por ser de aquella época y de esa generación, tenía a don Alfonso Guerra como un referente especialmente notable y destacado del panorama político español de la transición. Tengan en cuenta que soy de aquellos españoles que ya tenían conciencia política a la muerte del Generalísimo en el año 75, pero que no tuvieron edad para votar ni en las elecciones de junio del 77 y tampoco en las de marzo del 79. El 79 escasamente por un mes, pero tampoco tenía los 18 años. Por lo tanto, se pueden imaginar lo que voy a decir, que sí pude votar con ese inefable entusiasmo de la primera vez en las elecciones generales de octubre del año 82, cuando precisamente el dúo que formaban don Felipe González y don Alfonso Guerra eran, para nuestra generación, un símbolo de esperanza, de consolidación democrática, porque habíamos tenido el golpe del 81, también de garantía de normalización europea y finalmente de promesa de una
reforma, de un programa de reformas y de modernización sociocultural del país. Por eso van a comprender que me resulta muy difícil separar, desligar mi juicio sobre esta obra de don Alfonso Guerra de mis propias vivencias y querencias personales, con un añadido, además, que digo sinceramente, y lo ha señalado ya el presidente Rodríguez Ibarra, que creo que don Alfonso Guerra es una de las figuras políticas más admirables por una brillantísima trayectoria en las últimas décadas y encomiable por el grado de coherencia y en algunos casos de valentía cívica a lo largo de estos años. Vaya por delante esta confesión admirativa para que entiendan mejor mis palabras, aunque también me apresuro a decir, porque de eso se trata, que yo sigo fiel al principio de Aristóteles. Hay que ser muy amigo de Platón, pero siempre más de la verdad, aunque si coincide la amistad y la verdad, tanto mejor, como yo creo que es este caso. Ustedes saben, y lo ha recordado el presidente Rodríguez Ibarra, pero me gusta contextualizar a la persona, al autor de estas páginas, que don Alfonso es un andaluz de Sevilla que nació en el año de la posguerra, por no decir el año de la victoria, de 1940. Y por tanto es uno de aquellos hijos de la guerra civil que todavía sufrieron en su propia carne los efectos devastadores, materiales, pero sobre todo quizá incluso morales, de una manera inmisericordia. Nunca las generaciones que vivimos ya en el desarrollismo ahora podemos siquiera imaginar lo que fue aquel año 40, el año del hambre, de la verdadera hambruna en España. Pese a este contexto adverso, hay que decir que don Alfonso tuvo una formación cultural muy notable para una época como aquella, y además la tuvo a través de una síntesis de estudios de ciencias y letras que resultó muy afortunada, porque acaso haya tenido sus efectos en las evidentes capacidades intelectuales del autor de este libro, tanto en el plano puramente técnico-práctico como en el teórico-humanístico. No en vano sabrán que a mí me sorprendió mucho cuando la primera vez lo leí, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Sevilla, o sea, son de los compañeros de ciencias y técnicas, pero también es, y muy destacadamente, licenciado en Filosofía y Letras por esta misma Universidad Hispalense. Fue durante sus años de estudiante universitario donde, en la década de esos años 60, donde empezó a ejercer una trayectoria política pública, es llamativo para la época, siempre en el ámbito del socialismo español y europeo. Lo digo porque lo normal en la época era hacerse comunista en alguna de las variedades que entonces existían. Y cabe decir que puede presumir de tener una de las carreras de servicio público, de servicio al Estado, más sobresalientes y más duraderas de todos los políticos españoles de estos últimos decenios. Me gustaría recordar aquí, aunque casi sea baladí en este contexto, algunos de sus hitos principales, porque es difícil hallar una combinación de este tipo. Fue en el plano partidario secretario de organización de un reconstituido Partido Socialista Obrero Español desde el 76 al 79, y en ese año crucial, después de la crisis del Partido Socialista en el 79, se convirtió en vicesecretario general del PSOE, un cargo que ocupó hasta el año 97. Es decir, 18 años sin interrupción. Fue, ya en el plano político público, no partidario, diputado en el Congreso desde las elecciones generales de junio del año 77 y hasta su despedida, yo tengo aquí en el 2015, efectivamente. Por lo tanto, una de las carreras más longevas que hay. En Gran Bretaña sería el equivalente a Winston Churchill, ¿no?, por duración en el tiempo, ni más ni menos que 37 años ininterrumpidos. Fue además, ya en otro plano, vicepresidente del Gobierno de España entre octubre del año 82 y enero del 91, y por lo tanto nada menos que casi 9 años en conjunto. En el plano público y al margen de actividad política institucional de este tipo, es una figura muy destacada porque ha sido un enorme y muy prolífico escritor. De obra ciertamente muy variada, discursos parlamentarios, discursos partidistas, artículos de prensa, libros de intervención política, pero como historiador me voy a centrar en algo que siempre agradeceremos los historiadores. Es especialmente relevante su labor como memorialista
de su propia trayectoria y también de su tiempo. Podemos congratularnos, y no es nada habitual, de tener nada menos que 3 volúmenes a nuestra disposición, escritos entre el año 2005 y 2013. El primero, Cuando el tiempo nos alcanza, aborda esos años casi de pregobierno, del 40 al 82. El segundo, Dejando atrás los vientos, cubre los años de gobierno, del 82 al 91. Y el último, el más reciente, del 2013, una página difícil de arrancar, los años que van desde el 91 a el 2012. Ahora don Alfonso Guerra nos regala una nueva obra, esta que hoy presentamos, su título suficientemente explícito de su contenido, La España en la que creo, en defensa de la Constitución, que acaba de ser publicada en Madrid por la Esfera de los Libros hace escasamente 2 meses. Verán que se trata de una obra de tamaño medio, no llega a las 300 páginas, que están articuladas en torno a un prefacio, a un prólogo muy revelador. Los prólogos siempre son verdaderas declaraciones de fe personal. Es lo primero que aparece en una obra, pero es lo último que se escribe, y acaso también lo más importante como pórtico. Y posteriormente, en 11 capítulos, se abordan de una manera bastante sistemática y secuencial algunos de los temas más debatidos y más controvertidos que se han derivado en la escena pública de estos 40 años de vigencia del texto constitucional, que ha servido de marco legal de convivencia a la democracia española, el periodo de convivencia democrática más largo que hay en toda nuestra historia. A veces se olvida, pero conviene tener referente comparativo. Nunca los españoles habían vivido tanto tiempo en democracia, que quiere decir también en paz, sin guerras. Los capítulos repasan muchas temáticas de mucho calado, desde el contexto de elaboración de la Constitución de 1978, los grandes éxitos, ocasionales carencias que en larga perspectiva nos han planteado los diferentes desafíos, los problemas de representación generados por el régimen electoral, que no necesariamente son constitucionales, como bien se dice. Hay una parte muy esencial centrada en las dificultades de construcción de este Estado autonómico, que tiene un verdadero horizonte federal desde el principio. También aborda algo que es clave, y se ha señalado aquí ya por el presidente Rodríguez Ibarra, las razones y los efectos de la debilidad de este patriotismo, ya que no nacionalismo, constitucional español, frente a la resurgencia de unas pulsiones centrífugas que están impulsadas, a mí me gusta mucho esa parte, por supuestos mandatos históricos preconstitucionales o supraconstitucionales, oponiendo la razón de la convivencia democrática a un mandato bíblico histórico que no se sabe de dónde viene. Y finalmente, las amenazas a la balcanización, la palabra es más que acertada, la balcanización del país, y por tanto el consiguiente grado de peligro, de conflictividad latente o patente que puede haber. Ante una obra de este tipo, de intervención política, de reflexión política, por alguien que tiene este calado de trayectoria del servicio público, cabe preguntarse, es lo primero que hay que hacer, y el propio autor lo hace, cuál pudiera ser el motivo que demanda esta producción, este texto escrito dirigido al público para la lectura de cuantos más mejor, porque tiene un marcadísimo voluntad de llegar a todo el mundo. La respuesta está presente en el prólogo y es sencilla, pero es contundente, se la digo. Escribo este prólogo para defender la Constitución de 1978. Hace 20 años esto no hubiera sido necesario ni concebible, quizá incluso hace 15, 10 ya empezaba, y ahora sí. La lectura del libro permite comprobar que está escrito bajo una convicción personal y política muy bien argumentada de que la Constitución del año 78 es el fruto maduro y el más fértil, y yo diría el más precioso, del proceso de transición política de la dictadura a la democracia que se operó en España. Y que hay que ver como motivo, como se había visto en España y fuera de España, como se sigue viendo fuera de España, como motivo de orgullo, como motivo de auténtico orgullo generacional y nacional español.
pese a todo lo que se ha dicho y se ha redicho sobre estos temas en el último lustro, los dos últimos lustros, siempre con más voluntad de difamación utilitaria y presentista que de ponderación y evaluación histórica atinada. No en vano, la Constitución es, sobre todo, lo dice don Alfonso y lo cito textualmente, un acta de paz, un armisticio. Es el cierre definitivo de una guerra civil, de una larga dictadura y de 2 siglos, la época contemporánea siempre de enfrentamientos. Esta vindicación rotunda de la vigencia todavía hoy del Pacto Constitucional del 78, desde luego que no impide que el autor contemple la necesidad, como casi todo el mundo, de proceder a algunos cambios en el texto que le darían todavía mayor vigor y eficacia operativa. De hecho, se señala expresamente, cito la fórmula porque debiera de reconocerse, más que hablar de reforma de la Constitución, habría que hablar de reformas en la Constitución. Fíjense, se hablaba antes de las palabras describen y anotan y es el primer elemento que tenemos los humanos para conocer. Si el hombre es hombre, decía Aristóteles, es porque él tiene el don de la palabra. Las palabras sirven para conocer, pero también para ocultar, también para engañar. Pues en este cambio preposicional está la clave, están muchas de las claves de nuestro actual debate político, porque no se discute si hay que reformar para ajustar partes del texto constitucional a los tiempos actuales. Está fuera de duda. De hecho, en el libro se enuncian y consideran las distintas posibilidades que hay de reforma que están disponibles, algunas evidentes: consagrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión a la corona, constitucionalizar el Estado autonómico, eliminar deficientes o minusválidos, perfecto, incorporar Europa, sin ninguna duda, y no sería difícil. Pero esas reformas deben hacerse, pueden hacerse, al menos cuando se estime, y esta es una labor de político, de juicio, que pudiera llegar a alcanzarse algo parecido al grado de acuerdo intergeneracional, interpartidista, interterritorial, con el que se llevó adelante la elaboración de la Constitución del 78. Y por si fuera poco, que es algo que muchos no recuerdan, más que este nivel supremo de acuerdo entre partidos y parlamentarios, la Constitución española del 78, por primera vez en la historia española, fue sometida y aprobada en un referéndum popular. Ni el 31, ni 1876, ni 1812 fueron sometidas a referéndum popular. Y las constituciones de todos otros países que consideramos inequívocamente democráticos tampoco lo fueron, en su mayoría. Por si fuera poco, en ese referéndum popular hubo una participación estimada de más del 67% de la población. Ya me gustaría ver algunos referéndum que llegaran a una cuarta parte de esta cifra, y recibió el voto afirmativo de más del 88%, exactamente el 88,54% de los participantes, 18 millones de españoles. Se olvida que hubo este proceso de refrendo popular. Ahora bien, como indica don Alfonso en el libro, una cosa son esas reformas en la Constitución y otra muy distinta es lo que se oye a veces, la demanda de una reforma de la Constitución, de abrir un nuevo proceso constituyente, porque este está agotado, periclitado, no tiene que ver con la sociedad. Cuidado aquí, porque esta última no pretende ninguna mejora del texto, ninguna adaptación a los tiempos, sino que pretende la liquidación de la Constitución. Precisamente abrir otro proceso constituyente supone que este otro ya no es legítimo. Ya no es legítimo. Y esta demanda, además, hemos visto que se ha ido concretando en dos vías paralelas y concurrentes, por eso no pueden separarse. Por una parte, la voluntad de poner en cuestión, hasta derribar, la monarquía como cúpula política del sistema constitucional del 78, que consagra una democracia de monarquía parlamentaria. Y a la par, en paralelo, la voluntad de romper la nación española, la soberanía, el principio de soberanía nacional, para abrir el camino expeditivo a la secesión de algunas de las comunidades autónomas. Es a esto a lo que se opone tajantemente el libro que hoy presentamos y que yo creo que lo hace con más que sobrados motivos, porque alerta con mucha serenidad, como es propio de él,
de un patricio ya de estas edades, pero de manera muy clara, sin ambajes. Cito textualmente, es una de las frases más impactantes. La crisis política que vive España alcanza una dimensión existencial y no es un lenguaje hiperbólico. Escribir esto con esta trayectoria indica qué grado de preocupación hay. Y no me resisto a leerles la advertencia que viene a continuación de esta afirmación de que estamos, como es evidente, al menos todo el mundo, no en España, pero desde luego fuera de España sí lo entiende, entre una crisis muy grave y peligrosa. Una afirmación cuyos destinatarios yo sospecho que es la población general, pero también algunos de nuestros líderes sociopolíticos en particular. Les cito textualmente, es un párrafo un poco largo, pero merece la pena. Es, desde una lectura como la mía, la clave. Aquellos que se muestran comprensivos con los que proclaman la independencia de Cataluña deberían ser conscientes de que en la hipótesis de que ello fuera un día realidad jurídica, el nacionalismo de Euskadi aceleraría su ambición separatista. Y si ésta también se produjese, Baleares levantaría el grito de independencia, que más bien más pronto que tarde seguirían Valencia, Galicia, Canarias y así sucesivamente. La élite política nueva, joven, inexperta, está tocando el suelo de la desolación. ¿Les parecería bien la desmembración de España en 17 pequeños estados? ¿No ven la necesidad de filtrar las políticas de cada día que nos acercan paso a paso a esta disolución? Yo tengo la convicción, leyendo esto y otros textos, toda la argumentación, que don Alfonso Guerra ha escrito la obra para alertar a todos, precisamente con el peso del prestigio de esta trayectoria de servicio público que hay detrás, de este gravísimo riesgo que increíblemente dentro de España no se está viendo. Y subrayo que fuera de España, en cualquiera de los centros de análisis parecidos que hay por toda Europa occidental, te lo preguntan una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Por sabiduría. Porque sabe muy bien que los procesos de secesión casi nunca son pacíficos ni tranquilos. Son más bien violentos, muy dolorosos, cruentos y a veces sanguinarios. Y cotejando lo que él escribe con un libro que acaba de salir, que también le recomiendo, el estudio sobre las guerras civiles en la época contemporánea, un producto de una big data, ¿no?, de un estudio enorme de 2 siglos de guerras civiles en el mundo occidental, David Armitage nos dice, concluye, la secesión, el intento de crear un Estado nuevo, lleva a la guerra civil, esto es, a un conflicto armado en el seno de un Estado establecido, y añade, la enorme mayoría de las guerras civiles que hay en el mundo occidental y en el resto del mundo desde 1789 son producto de intentos de secesión. Añade, ha habido secesiones pacíficos, pero son verdaderas excepciones. Añado yo, desde luego, acaso la secesión de Cataluña pudiera ser, lo dudo, pacífica, pero 17 secesiones no lo serían de ninguna manera. El libro de Alfonso Guerra también aborda directa y muy crudamente la causa de esta debilidad del sentimiento de pertenencia a España, llamémoslo afectivo nacionalista, patriotismo constitucional, también de lealtad a su Constitución, de aprecio por el régimen democrático parlamentario, no por otro, sino el que a lo largo de la historia ha sido la democracia parlamentaria y representativa, no la democracia popular, ni la orgánica, ni la directa, sino la única que hasta el momento sabemos que existe y es objeto de verdaderamente definición democrática. Algo que se ha extendido entre muchos sectores y zonas del país, que se refleja en el ámbito de los rectores políticos, de grupos mediáticos, también de círculos académicos y profesionales. Yo creo que aquí tiene toda la razón del mundo, lamentablemente. Pero advierte contra esta idea que se está extendiendo a la par de esta debilidad fehaciente en algunos foros decisorios de que, vamos a llamarlo así para entendernos, la solución a estas tensiones balcanizadoras
serían algo parecido a una negociación de quizá un amago de secesión ante los nacionalistas de todo linaje que hay y pudiera haber además en España. Son esos foros que piensan, por ejemplo, que cabría ceder a las pretensiones nacionalistas para que España, al fin y al cabo no sería tanto, sea reconocida en otro texto constitucional como un Estado, se dice, plurinacional, como una nación de naciones, acaso voluntarias y, por tanto, mientras quieran sus partes. Bueno, pues yo les digo que esto no es una solución, que esto es precisamente el problema y el problema derivado de la disolución. Y me permito recordarles aquí el absurdo manifiesto de esta fórmula gramatical y lógica. Nación de naciones, estructura gramatical clara, estructura lógica, un genitivo replicativo. O sea, nación de naciones sería lo mismo que padre de padres, rey de reyes o estado de estados. Pero como sabemos todos, supongo que se seguirá estudiando lógica o sentido común entre la población, la replicación genitiva no es nunca una relación de iguales. Es algo muy distinto. El padre de padres no es un padre, como todo el mundo sabe, es un abuelo. El rey de reyes no es un rey, es el emperador. Y el estado de estados es la definición de los imperios. En el caso de nación de naciones, ¿qué quiere decir esto? Pues se implica un estado de naciones, siendo la soberanía nacional y los estados construcciones artificiosas que se pueden modificar. Un estado sería, dicen algunos, una casa común mientras sea habitable, otros ya dicen claramente es una prisión y una cárcel. Es un estado plurinacional, un estado de muchas naciones. Pero resulta que muchos sostenemos y creemos que España no es un estado plurinacional. ¿Acaso pudiera llegar a serlo si sigue así la cosa? No está escrito en las estrellas, pero hasta ahora es una nación plural, como todas las otras que han tenido lugar en procesos de construcción nacional en la época moderna y contemporánea, en Europa y fuera de Europa. Una nación, además, decantada por la historia, como mínimo desde finales del siglo XVII, que la unión de las coronas no era poca cosa, lo vieron fuera de España mucho mejor que en la propia España, y que se ejerció sobre un espacio y una población que ha generado, por convivencia durante tantos siglos, más de los que algunos creen, formas de vida, formas de cultura, interacciones, mezclas generacionales y mutua codeterminación desde entonces hasta el presente. Ni más ni menos que eso es España. Y la persistencia de su unidad, en cuanto que Estado o nación política, como se quiera, es una garantía contra la división, contra la fragmentación y contra el conflicto interno e internacional. Me permito citar, casi para terminar, las palabras de don Alfonso Guerra, al final de su obra, que también dice a la mitad: la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles, así de simple, así de democrático. Yo termino también esta presentación de esta obra que, como he intentado transmitirles, es sumamente actual, es bastante densa en la argumentación, está dirigida claramente al público general y es muy oportuna en su publicación. Y antes de pasar la palabra a su autor y de terminar, me gustaría recordar aquí la cita de un gran jurista que don Alfonso reconocerá y seguro que apreciará. Es el profesor Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal en los años 20 en la Universidad Central de Madrid, fue diputado socialista por Granada desde las elecciones del 31 hasta el final del 36 y fue elegido en las Cortes Constituyentes del 31 nada menos que presidente de la ponencia que elaboró, redactó y presentó a defensa en las Cortes la Constitución de 1931. Acabó muriendo en el exilio en Buenos Aires, después de haber creado en América Latina, en Argentina en particular, una escuela de penalistas muy brillante y todavía hoy operativa. Jiménez de Asúa reflexionó con su vasta experiencia y formación sobre qué era un político y cuáles son aquellos políticos que tienen una trascendencia tal que hay que llamarles otra cosa, estadistas. Y dejó un legado de definición que a mí me parece pertinente en esta ocasión. Decía él: el auténtico político no es el que pone su vela al viento de la opinión pública, enconada por las pasiones, y corre ante ella obteniendo fáciles aplausos, sino el que se para en firme,
detiene con un gesto al pueblo en extravío y serenamente le encauza después de decirle con voz recia: no tienes razón. En mi humilde, sincera, muy sentida opinión, este libro viene a demostrar que don Alfonso Guerra es, para fortuna de los españoles, un verdadero hispanista. Y que esta voz clara que está advirtiendo de lo que pudiera pasar no debería caer en saco roto. No debería caer en saco roto en la población en general, tampoco en esas élites rectoras, para fortuna y beneficio del país. Y por eso les invito, les emplazo, si quieren, a leer la obra con la seguridad de que no van a perder el tiempo. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas, compañeros, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de todos vosotros, para esta presentación. Agradecer también a la Fundación de la Caja de Badajoz que nos haya permitido organizar esta presentación y, cómo no, agradecer a los dos oradores, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y al profesor Moradiello, sus palabras. Debo decir que yo vengo con mucho gusto aquí. Yo presenté este libro en Madrid y después de Madrid el primer lugar donde he venido es aquí. Mañana lo tengo en Sevilla y después inicio una gira por otros lugares. Pero he dado prevalencia a Extremadura porque siempre he hecho algunos actos de mi vida en Extremadura, desde Extremadura. Vengo con gusto, lo que pasa es que ahora estoy un poco preocupado, porque ¿cómo les voy a explicar yo este libro mejor de lo que lo han hecho Juan Carlos y Enrique? No puedo. Juan Carlos ha hecho una valoración política fuerte, comprometida como él hace siempre, incluso metiendo el aguijón todo lo que puede, y el profesor Moradiello ha hecho una lección magistral sobre la teoría que hay en el libro. Ahora pues yo tendré que intentar pasar por encima de estas grandes intervenciones, aunque ya es verdad que a mí me gustaría también meterme en lo que han dicho desde el punto de vista personal, en los elogios que me han dedicado, para contradecirlos un poco. Ustedes saben que yo tengo de mí mismo una impresión que es peor que la que tiene mi peor enemigo. Y me va muy bien en la vida. Yo soy muy exigente conmigo mismo. La gente, los enemigos incluso, dice: ese tío es tal cual, pero es muy inteligente, ¿qué va? Pero ha hecho tanto y cuanto, como dicen aquí mis amigos y compañeros presentadores. ¿Por qué he escrito yo este libro? ¿Por qué me pongo yo a escribir un libro que no es fácil? Porque he pensado que en España, en los últimos tiempos, algunas personas relevantes de la sociedad española han emprendido un camino que contradice el pacto de la sociedad consigo misma que supuso la transición a la democracia. Han abandonado el acuerdo general de aceptación de la Constitución como acta de paz, como fin de enfrentamientos irracionales durante más de 200 años. Entonces hay un cierto riesgo de desandar lo caminado. Y esto se ve agravado por el panorama político que ofrece el conjunto de países de Europa y de más allá. Porque creyeron los demócratas en 1945 que con el triunfo en la guerra contra el nazismo, que los fascismos habían desaparecido de la faz de la tierra. Pero no es verdad. Estamos viendo que están apareciendo. Están en muchos países. Están volviendo gobiernos totalitarios, están apareciendo los nacionalismos que vuelven a engendrar una peligrosa crispación, aparecen dirigentes autoritarios, partidos nacionalistas, populistas de extrema derecha, que en muchos países europeos están adquiriendo una fuerza extraordinaria, también en España, desde una fecha muy reciente. Ante esta nueva realidad política, a mi juicio, se hace necesaria la defensa de nuestra Constitución, que equivale a decir la defensa de la democracia. Hablo más que del texto, yo no tengo la ideología del texto constitucional,
hablo más que del texto, de los valores que impregnan ese texto: la democracia, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Unidos todos estos argumentos, estas razones que me han impulsado a escribir en defensa de la obra política de la que los españoles deberían seguir sintiéndose orgullosos. Lo estuvieron hace poco tiempo. Cuando se aprueba la Constitución, los españoles saludaron con alegría y satisfacción aquel tránsito que devolvió a España la dignidad, escoltada entonces por la valoración entusiasta del mundo sobre la transición. En todas las naciones se citaba nuestra transición como un capítulo extraordinario que había terminado con un pasado ominoso, injusto, cruel, que miraba al futuro con optimismo y con disposición de contribuir a crear una España en la que la libertad, la tolerancia y el progreso material dejasen atrás décadas de injusticia y de falsedad. Yo no soy un experto en constitucionalismo, solo soy un ciudadano español dispuesto a dedicar los esfuerzos de mi vida a la defensa de los principios constitucionales que sin duda representan lo más generoso, lo más noble, lo que mejor respondía a las necesidades de un pueblo ávido de libertad. No podemos encontrar en nuestra historia una acción política en la que se conjugase mejor las ansias de un pueblo que presionaba a sus representantes para que se pusieran de acuerdo, para la concordia, y la actitud de unos representantes políticos que por primera vez en nuestra historia estaban dispuestos a renunciar a parte de sus exigencias para poder lograr un acuerdo. Hoy hay algunos sectores de la sociedad que dicen que aquello fue una traición. Es todo lo contrario. Es una gesta de la que sentirse muy orgulloso. Y como lo creo firmemente y contemplo con creciente inquietud cómo algunos quieren derribar esa obra que ha sido la obra de la Constitución, la obra más importante de los demócratas españoles en los siglos XIX y XX, como quieren derribar esa obra, yo me siento en la necesidad, en la obligación, en la conveniencia de expresar, explicar, explanar los valores que la Constitución atesora, porque esta conciencia despierta ante los ataques a la Constitución, porque estos ataques podrían derivar hacia la desaparición del Estado, la pauperización de la sociedad y la vuelta al caínismo histórico de la política española. El objetivo del libro, por tanto, es reconocer los valores políticos, sociales, intelectuales y espirituales de la Constitución y señalar las oportunas modificaciones. Lo ha dicho muy bien Juan Carlos, porque los políticos están muy habituados a decir hay que reformar la Constitución, pero ninguno pone por escrito qué hay que hacer con la Constitución, qué artículos, qué poner, qué quitar. Yo he hecho un esfuerzo artículo a artículo de los que creo que se deben modificar y lo he expresado con toda claridad. Sirva también el texto que he escrito, que acabo de publicar, como advertencia de la fragilidad de la democracia. El profesor don Enrique se ha referido a ello con claridad. En todos los países se presentan ocasiones en las que el posicionamiento de algunos grupos, las consignas extendidas a grandes multitudes, pueden hacer cambiar la situación democrática que, sin embargo, parecía sólida. Al principio, los ataques al sistema no suelen ser atendidos y cuando se quiere atajar, ya es demasiado tarde. Así ocurrió con la propuesta de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Fue considerada la locura de un grupo sin gran presencia en la política británica y un primer ministro, Cameron, decidió convocar un referéndum que era claro que se iba a ganar con toda claridad. O el caso de la candidatura presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos de América. La inmensa mayoría creyó que era imposible que un extravagante millonario con ilusas ideas antidemocráticas pudiese alcanzar el poder en la más fuerte nación del mundo. ¿No se dieron cuenta los políticos del Partido Conservador, del Partido Republicano, que debieran haber anunciado que iban a votar a Hillary Clinton para frenar la locura de que estuviera en manos de un atrabiliario el poder tan imponente de los Estados Unidos? Algo semejante ocurre en España. Son pocos los que quieren ver que la política española se desliza hacia una realidad
en la que el propio concepto de España entra en crisis, en la que los partidos políticos han abandonado el compromiso fuerte con la Constitución. Se ha referido aquí el profesor Moradiello, fue aprobada por el 92% de los diputados del Congreso. Solo 6 votaron en contra. 1 del Grupo Vasco Batasuna y 5 del Grupo Alianza Popular, después Partido Popular. Solo 6. Hoy yo he contabilizado 90 diputados que están en contra de esta Constitución. Hemos pasado de que solo el 6% estuvo en contra a un Parlamento que tiene un 25% en contra. Vayan tomando nota, porque estos han abandonado el seno de la Constitución y han hecho nido ¿dónde? En las llamadas redes sociales o redes criminales, como quieran llamarle, desde donde bombardean cada día con ataques a la unidad de España y al rey, subterfugios ambos para atacar a la Constitución. Es hora de que los demócratas pertenezcan a este o a aquel partido o a ninguno, adviertan el peligro para la democracia y actúen en consecuencia. Si este libro es útil para ese compromiso constitucional, se habrán cumplido las expectativas del autor. He dicho que el elemento común de las propuestas de algunos partidos nacionalistas, populistas, es la creación de inestabilidad en el sistema, centrado en 2 asuntos, en derribar la monarquía y desconectar algunas comunidades autónomas de España, así le llaman. Es el deporte de moda, jugar con fuego, bajo la premisa de que todo es gratis, de que no hay que pagar por los incumplimientos de la Constitución o de las leyes, o eso pretenden. Empiezan a hacer cola los solicitantes de indulto para los nacionalistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña y que todavía no han sido condenados, y ya están pidiendo los indultos. La crisis política que vive España, lo ha referido muy bien el profesor Moradiello, tiene una dimensión existencial. Una parte de España se declara independiente, Cataluña. Otra parte propone que España se constituya con la misma estructura que la Unión Europea, el País Vasco. Y en otras están con el cuchillo afilado por si alguna tajada se desprende en el combate. Aquellos que se muestran comprensivos con los que proclaman la independencia deben saber que la independencia de Cataluña, que esta independencia llevaría aparejada la de los otros lugares, comunidades que también juegan a un cierto nacionalismo anticuado, un nacionalismo de los años 30. La defensa de la permanencia del estado de bienestar es una noble tarea que preocupa a los partidos políticos. Todos dicen que hay que defender el estado de bienestar, pero ello es imposible si no defienden la existencia del estado mismo. ¿Qué estado de bienestar si no hay estado? El caos político que se vive en España se desencadenó cuando en las elecciones de 2015 y después 2016 los españoles votaron de tal manera que se compuso un parlamento disperso. Ningún partido contaba con una mayoría suficiente para formar gobierno y no resultaba fácil que los partidos alcanzaran acuerdos que facilitasen la formación de un ejecutivo sólido. Ya ven las angustias que han pasado y sin éxito para aprobar los presupuestos con exigencias ilegales imposibles de aceptar. Necesitamos un ejercicio de pedagogía. Cada uno de nosotros, en la modestia de nuestras capacidades, como este libro, debe tener esa intención y esa dirección. La historia de la España contemporánea nos enseña que las élites rectoras, los que ordenan la vida de la sociedad, han optado con gran frecuencia por el enfrentamiento más que por la colaboración. En su afán de imponer su criterio, los dirigentes han arrastrado en muchas ocasiones al conjunto de la sociedad a luchas de las que han salido todos perjudicados. Guerras civiles, golpes de Estado, asonadas. Es nuestro pan de cada día, nuestra historia. ¿Y qué ha ocurrido durante estos siglos para que España no pudiera caminar al compás de los otros países democráticos? Pues los obstáculos que impedían la construcción de un Estado moderno en España fueron siempre el trono, la espada, la cruz y las grandes fortunas. Aliados en una lucha, a veces silenciosa, a veces atronadora, frenaron el ascenso de las clases populares a las decisiones políticas que afectaban a toda la nación. Pervirtieron el sufragio, instalaron un caciquismo castrador de la democracia. La Constitución de 1978 arrasó
con esos antiguos poderes fácticos. Así, el rey, el actual y el anterior, están comprometidos con la democracia. Los ejércitos cumplen con la tarea que les asigna la Constitución. Ya no suenan los sables. La Iglesia perdió el control de las conciencias, más libres que nunca. Solo queda vestigio de dominio en los que fueron las fortunas, ayer agrarias, hoy ligadas a la información, sobre todo en la televisión, poniendo a veces al servicio de los termiteros de la libertad sus instrumentos. Stefan Zweig nos lo advirtió en su espléndido libro El mundo de ayer. Obedeciendo a una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. De aquí la importancia de estar atentos, de estar alertas, como diría el poeta, a estar alerta a los cambios que se producen antes de que sea demasiado tarde. Es en las situaciones en las que las leyes amparan la libertad y la convivencia cuando se están cometiendo ahora en el suelo europeo el error de entregar voluntariamente las llaves del poder a autócratas en ciernes. Así lo dicen Levitsky y Ziblatt en un magnífico libro que les recomiendo, Cómo mueren las democracias. Hungría, Italia, Austria, Polonia y la amenaza de ascenso de la extrema derecha en Francia, Alemania, Suecia, España, son situaciones en las que los dirigentes políticos parecen no tomar en cuenta las señales de advertencia. No podemos olvidar que la abdicación de la responsabilidad por los dirigentes políticos es el primer paso hacia la autocracia de un país. Son muchos los dirigentes europeos, también en España, que se debaten sobre la estrategia a seguir respecto a los partidos dispuestos a romper el orden democrático, el orden constitucional. Unos quieren aislarlos, otros quieren implicarlos en la gobernación del país. Los hay incluso que ante el temor de que populistas y demagogos puedan sustraerles parte de sus electores, adoptan un discurso cercano al de los antidemócratas, grave error que alimenta a aquellos a los que se teme. Aplicando la tesis de Franco Casano, podríamos decir que en un momento en el que el futuro se ha ido a pique y nos hemos acostumbrado a ver el actual orden de las cosas como el único mundo posible, toda crítica a la realidad se tacha de nostalgia o de regresión al pasado. No es la intención de la crítica que en el libro hago a la actualidad política. Mi preocupación se origina al observar cómo los que son considerados partidos constitucionalistas se afanan en lograr acuerdos con los que no lo son, obviando deliberadamente la aproximación entre los partidos democráticos. Se llega incluso a proclamar vetos a algún partido constitucionalista, pero no a los que pretenden la destrucción de la organización democrática liberal. La reflexión que debe abrirse paso es si se puede negociar con los enemigos de la libertad, si se puede alcanzar acuerdo con aquellos que preconizan e intentan la destrucción del sistema. Con la humildad que impone mi carencia de representación, desde la modesta posición de un hombre que observa y reflexiona, me atrevo a sugerir la conveniencia de que los partidos democráticos tengan como prioridad apoyarse en las próximas elecciones, cuando haya resultados, apoyarse parlamentariamente entre sí más que buscando el apoyo a un lado o a otro. Así se entendió en 1978. Incluso en 1979, con el pacto que dos partidos que competían hacen para todos los municipios, que ha dado a España aquel acuerdo, yo creo que una democratización interna de la realidad de la sociedad muy potente. Yo sé que aprobar un presupuesto es vital para un gobierno y así se le planteó, pero también tenían que saber, al final lo supieron, que mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones que presentó el último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante tan obsceno chantaje. Lo que proponen o exigen negociar son medidas antidemocráticas: autodeterminación, mediación, soberanía de Cataluña, compromiso de no aplicar la Constitución, dejar atrás la vía judicial. ¿Pretenden la inmunidad de los políticos catalanes para sus fechorías? Esa negociación escapa del ámbito de la política para entrar en el del psicoanálisis.
nadie se daba cuenta de que se calcinaba la democracia si se atendían los requisitos de un grupo de salteadores de la nación. Afortunadamente el gobierno dijo no y convocó elecciones. Por estas razones me siento liberado para sugerir acuerdos sensatos entre demócratas. De nuevo está en el centro de la polémica, en el ámbito no solo teórico, sino en la práctica, la contraposición del concepto de democracia que protagonizaron en los años 30 los juristas Kelsen y Smith. Kelsen, socialdemócrata, era partidario de la democracia representativa, mientras que Smith, del partido nazi, era partidario de la democracia plebiscitaria, aclamativa, la relación del líder y el pueblo. Eso hoy se está defendiendo por muchos partidos, más de los que están pensando en este momento, y en su práctica política lo están haciendo. Agravado ahora por la posibilidad de votar por medios electrónicos, por Internet, que admite una manipulación absoluta. Los demócratas deberían reaccionar antes de que sea demasiado tarde y componer, aunque solo sea virtual, una especie de agrupación de intelectuales en defensa de la democracia, como ya se hizo en los años 30 en España. Y es que el malestar social que ha generado la crisis económica y su errónea gestión de las autoridades europeas y de los países y de los gobiernos europeos facilita que los más perjudicados por la reducción de salarios, la eliminación de la negociación laboral, la falta de empleo o su precariedad, y ante la contraposición de la corrupción política, que sean estos atraídos por las propuestas simplistas, demagógicas, populistas, creyendo encontrar en ellas la solución a sus problemas. Pero la solución de los muchos problemas que asolan a un país que ha sabido superar las graves dificultades históricas, pero que se enfrenta a otra, está en el cumplimiento de la Constitución. Los partidos políticos se han enredado en problemas de democracia interna. Una mala imitación de las elecciones primarias norteamericanas, se le llaman aquí a unas elecciones primarias como las estadounidenses, pero no es verdad. En Estados Unidos se eligen, en un sistema de selección de líderes, se eligen en elecciones primarias en la que se elige a delegados que van a una convención, a un congreso. O sea, lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español durante 130 años. Y ahora lo cambia por unas elecciones primarias que no son primarias, sino que son de elección directa del líder por los militantes, que les da un poder que conduce inexorablemente al cesarismo. Fernando de Roja, el autor de La Celestina, puso en boca de La Celestina unas lúcidas palabras que pueden aplicarse hoy a los partidos políticos españoles. Decía La Celestina: es propio de los hombres cerrar los ojos cuando se acerca la desgracia, porque nadie quiere ver un mundo lleno de terremotos y de incendios, de torbellinos y naufragios. Al contemplar las decisiones que en estos días están tomando algunos partidos, se concluye que están renunciando al ejercicio de la razón en favor de la fe ciega en su líder. Es que la Constitución española de 1978 es una buena constitución, democrática, moderna, avanzada, solidaria, que reúne todas las condiciones de una de las constituciones más modernas y más solidarias que hay hoy en el mundo. Una constitución con 40 años en vigor que ha estado sometida a 3 embates muy fuertes. Primero, el golpe de Estado de febrero de 1981. Después, casi 4 décadas de terrorismo que querían terminar también con el orden democrático. Y ahora el intento de secesión de 2017 en Cataluña. Es la secesión de Cataluña, el más acuciante y grave de los problemas que tiene hoy España. La estrategia seguida por el nacionalismo ha conducido a Cataluña a una situación límite en que más de la mitad de la población se siente intimidada por una permanente y organizada avalancha independentista. Durante años, durante el franquismo, hubo una emigración muy numerosa hacia Cataluña, que procedían de Andalucía, de Extremadura, de Aragón, de Galicia, muy numerosa, millones. Eso consideraron los nacionalistas catalanes que era necesario para construir Cataluña, pero que tenía un riesgo, que iban a desnaturalizar lo que era Cataluña, el espíritu catalán. Así se crea
el nombre de els altres catalans, los otros catalanes, y els de casa, los de casa. Els de fora, els de casa, los de fuera y los de casa. A partir de 1980, Pujol en el poder diseña una estrategia de 3 políticas simultáneas que siguen hoy actuándose de la misma manera. Primero, la superioridad moral de los de casa, que pone a la defensiva a todos los demás. Recordad aquel grito en el balcón de la Plaza San Jaume de la Generalitat diciendo: ahora los que hablen de ética no podrán ser ellos, seremos nosotros. Ya tenía el dinero oculto en Andorra, los que gritaban de ética. Esa superioridad moral ha hecho que los demás se replieguen, que quieran imitarles. Después, la creación de una administración y medios de comunicación nacionalistas. Así llevan 40 años. Y por fin, la inmersión educativa en catalán, lengua y cultura catalana, desde el parvulario a la universidad. 40 años contando mentiras. Durante un tiempo, el socialismo catalán habló en nombre de los ninguneados por la administración nacionalista, hasta que tomó el relevo una desconocida joven andaluza y ganó las elecciones al nacionalismo. Aún hay tiempo para vencer democráticamente al intento de independizar Cataluña, dejando al margen a más de la mitad de la población. Una inmoralidad que el Estado debe combatir y vencer, porque de ética tiene que hablar el constitucionalismo, superioridad moral al golpismo. La más urgente reforma de la Constitución es la de impedir la inmersión lingüística en una sola lengua, pilar absoluto de la estrategia soberanista. El trastornado Puigdemont, me cuesta llamarle así, porque entonces ¿qué adjetivo puedo usar para Torra? Puigdemont dijo amenazante, fijaros lo que dijo este individuo: nos tienen miedo y más miedo nos tendrán. El Estado, los partidos políticos democráticos, la sociedad española, toda ella tiene que mostrar en honor de todos los catalanes que no están en la rebelión secesionista, que trabajan esforzados por Cataluña, humildes, respetuosos con la cultura catalana. Todos tienen que demostrar la voluntad de reponer la igualdad de todos los ciudadanos en Cataluña. Porque llegado el momento presente, de nuevo los españoles se preguntan: ¿qué es España? ¿Es la suma de 17 regiones o comunidades? ¿O es una entidad en sí misma más fuerte, más importante y real que la simple agregación de las partes? Los grupos nacionalistas han aprovechado la debilidad del Estado a causa de la crisis económica y la errónea gestión de esta crisis para saltar sobre el Estado buscando su destrucción por centrifugación. Es en circunstancias como las actuales cuando más necesario se hace la afirmación de España como nación y Estado. Es cuando los dirigentes políticos y líderes sociales y culturales debieran ser claros en la defensa de una España que se admira y que se quiere, pero parece que les avergüenza decirlo. Algunos ignorantes evitan emplear el término España, hablan de el Estado. ¿Cuán necesario se hace expresar la fe en España? La derecha lo hace a veces, pero su crédito no es suficiente en esta materia, pues justa o injustamente no son pocos los que la consideran heredera de aquella que patrimonializaba el concepto de patria. Y la izquierda no tiene el fuste que se necesita para desprenderse del síndrome del franquismo. ¿Podríamos hoy escuchar a un dirigente progresista de la izquierda expresar en un mitin las palabras que les voy a leer? Se nos acusa a quienes constituimos el Frente Popular de que personificamos la antipatria, de que odiamos todo lo español, o se nos dice que si no lo odiamos, tenemos para lo español, por estar embebidos en ideales de tipo universal, desdén y desprecio. Yo os digo que no es cierto. A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías derrochadas con prodigalidad que quebrantó mi salud, las he consagrado a España. Habla Indalecio Prieto. Lo firmo. O entre los que hoy reivindican, más por pose que por conocimiento o convicción, la República, ¿cuántos estarían dispuestos a asumir las palabras de quien fue su más representativo presidente, Manuel Azaña, cuando decía:
Cuando yo hablo de mi nación, que es la de todos vosotros, y de nuestra patria, que es España, cuyas 6 letras sonoras restallan hoy en nuestra alma como un grito de guerra y mañana con una exclamación de júbilo y de paz. Cuando yo hablo de nuestra nación y de España, que así se llama, estoy pensando en todo su ser, en lo físico y en lo moral, en sus tierras fértiles o áridas, en sus paisajes emocionantes o no, en sus mesetas y en sus jardines, y en sus huertos, en sus diversas lenguas y en sus tradiciones locales. En todo eso pienso, pero todo eso junto, unido por la misma ilustre historia de España. Definitivamente, ¿qué es España? A mi juicio, España es una construcción de la historia encarnada en los hombres y mujeres de una geografía concreta que han mostrado su flexibilidad para aceptar lo nuevo, lo diferente durante milenios, también con una cierta intolerancia ante el discrepante. España ha aportado al mundo un sentido propio, acendrado del honor, de la disposición de entregar la vida y la libertad por una causa que considera justa, que ha hecho cabalgar por las tundras y las estepas, por los valles y las montañas, a un caballero andante que sigue identificando para el mundo el carácter de lo español. El Quijote representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo. Los asuntos que afectan a los españoles se viven en otros lugares del mundo como si propios fueran. Baste recordar el acontecimiento de la guerra del 36, como hasta el último rincón del mundo o estaban con los republicanos o estaban con los sublevados. España será siempre una España fundidora. Se trata siempre de fundir, de crear una nueva España siempre disconforme con la que tenemos, siempre apuntando a tal vez a un imposible, siempre encendiendo la llama, la más viva ansia del alma española. El romántico Friedrich Schelling definía el tema de la novela del Quijote como la lucha de lo real con el ideal. No hay mejor definición de España y de su historia. España es la lucha entre lo real y lo ideal. Y es en la encrucijada en la que el destino duda cuando hemos de encontrar lo que mejor poseemos en nuestro interior para construir una España de tolerancia y firmeza. Yo he expresado la idea de que España se ha formado con contrastes extremos, grandeza y miseria, hazañas y persecuciones, nobleza de espíritu e intolerancia. En nuestros días puede comprobarse el contraste en la construcción de una España de la infamia, cuando unos matones maltratan a 2 parejas de novio que descansaban tomando un refrigerio en un bar. Tal acto de violencia motivó una manifestación de miles de personas. En apoyo de los maltratados, no, en solidaridad con los matones. En unas escuelas, los maestros humillan a los niños cuyos padres pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado. Ante el colegio se concentran padres y alumnos. ¿Para apoyar a los niños ofendidos? No, para apoyar a los maestros torturadores. Unos políticos nacionalistas asaltan al Estado con una declaración de independencia de una parte de la nación española. Interviene la justicia y algunos de ellos muestran su cobardía llegada la hora de responder de sus acciones. Declaran unilateralmente la República Catalana e inmediatamente se meten en el portamaleta de un coche y se marchan al extranjero. Esa es la España de la infamia, que se atreven a presentar ahora querellas contra el juez que les investiga y contra la España. Es la España de la infamia que en los últimos tiempos parece que gana terreno. Mientras que valga como ejemplo, España viene asombrando al mundo durante 25 años consecutivos, siendo el país de más alta tasa de donación altruista de órganos para salvar vidas de personas amenazadas por la muerte. La España de la nobleza de espíritu. Siempre el contraste. Siempre el contraste y la paradoja. ¿O acaso no es paradójico que se jalee y aplauda el grito de Visca Cataluña, que se valore como épico el lema Gora Euskadi, pero no se acepte la expresión Viva España, so pena de recibir el anatema de facha que se ha convertido en el adjetivo preferido de los impostores de la izquierda de salón? El amor a la patria no puede ser una exclusiva de la derecha. El futuro de la nación española necesita de un sentimiento nacional. Amar a la patria tiene que dejar de ser un emblema de la derecha reaccionaria que durante años expropió al conjunto de los españoles de conceptos que son de todos. Las personas con pensamiento libre, abierto, no pueden seguir regalando el concepto de España a los sectores más reaccionarios. España es de todo y si no es reivindicada por los progresistas, seguirá aprisionada
en el aprisco de la más conservadora derecha. Creer y defender los valores de la Constitución favorece una sociedad unida y solidaria. Es la hora de despojarnos de viejos escrúpulos y sincerarnos en nuestro afecto por España y su futuro, que es el del pueblo español. La unidad de España, lo ha dicho ya el profesor, no es otra cosa que la igualdad entre españoles, así de simple, así de democrático. Es este el principio fundamental de la construcción de nuestra España. Ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo. Yo seguiré luchando por la España en la que creo. Muchas gracias. Bien, antes olvidé quizá lo más importante, que después de la exposición habría un coloquio. Por favor, la conferencia ya se ha dado. Aquel que quiera dar otra conferencia que la anuncie. Por favor, hagan preguntas. Una o dos, si hay réplica, pero una o dos, que están muy cansados los que están aquí. He votado con más ilusión. Los demás, pues lo he votado porque he creído en la Constitución y siempre he votado. Tanto si me gustaban como está, siempre he intentado votar el que he creído que ha sido el mejor. Entonces lo he escuchado y me ha dado la sensación de que tanto el Partido Socialista como el PP, que están sido más o menos que han gobernado siempre, como no son culpables de nada. Y bueno, he sido un poco exagerado. Entonces, al Pujol, precisamente, cuando era un estafador de la banca catalana. El Partido Socialista ya lo sabía. Sin embargo, porque el Pujol es muy listo, negociaron con él. Perdón, esto es mi opinión, cuidado, perdone, yo estoy intentando, es mi opinión. Entonces, como esto, han estado, entonces el Pujol ha tenido 40 años haciendo con la enseñanza lo que le ha dado la gana. Toda la juventud menores de 40 años, que todavía les quedan muchos años, ¿a quién creen? Pues muchos es que no saben ni el río que pasa por aquí, ¿cómo se llama? ¿Así me entiende? Entonces, realmente, Cataluña es una base de aceite maravilloso, que verdad la convivencia allí es buena, pero ellas iban minando. El Pujol lo han intentado hacer lo que quiera. Entendido. Luego ha venido el PP, que ha hecho lo mismo. ¿Sí me entienden? Entonces, al PSOE, el Partido Socialista, los catalanes les dimos mayoría. Algunas no hicieron nada. El PP se les dio mayoría, no han hecho nada. Y ahora da la sensación que están libres, ¿no me entiende? Entonces yo creo que la situación que se vive ahora, la culpa mucha la tienen los dos partidos mayoritarios que le han consentido todo lo que ha querido al Pujol, y el Pujol le ha tomado el pelo a los partidos nacionales. Vamos a ver. No, le voy a contestar. He sido muy exagerado. No, le voy a contestar, Vamos a ver. Vamos a ver, si usted quiere decir que durante los gobiernos socialistas y del Partido Popular en muchos aspectos se ha mirado para otro lado de las cosas que estaban haciendo los nacionalistas en Cataluña, lleva toda la razón. Toda la razón. Yo he sido siempre partidario de que si los gobiernos que se pudieran formar no tenían mayoría suficiente, que hubiese un partido bisagra que fuera nacional, no nacionalista. Y recuerdo que cuando Adolfo Suárez creó el CDS, yo fui muy partidario de que ese partido no desapareciera, y hablé con el Partido Socialista y con el Partido Popular para que se apoyara, que no dejara de existir, porque sería siempre el que pudiera formar mayoría con los unos o con los otros. Pero no fui atendido,
Por tanto, hay una responsabilidad. Ahora bien, cuando se comete un crimen, el responsable de verdad es el que mete el cuchillo, ¿eh? A ver si ahora a este no le hacemos nada, no, vamos a los otros, vamos a ver el PSOE y el PP lo que dejaron de hacer. Lleva razón, pero los responsables son los nacionalistas. No le demos la vuelta, que es una manera elegante de liberar de responsabilidad a los que son los auténticos rompedores de la libertad y de la Constitución. Los nacionalistas tienen un plan que no han sabido combatir los socialistas o los del PP, lo dicen, pero no lo combaten. Hombre, ha habido ahora, lo he mencionado antes, un partido que les ha ganado las elecciones. Y si se hiciera un pequeño esfuerzo por parte de los socialistas y los del PP, se le ganaría al conjunto de los nacionalistas. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que descarar lo que pasa en Cataluña, porque estamos habituados a que los contrarios a los nacionalistas digan es que TV3 es una emisora absolutamente independentista, falsa, mentirosa. Es verdad, pero La Vanguardia también, pero la emisora de que tiene La Vanguardia también. Es que todos los medios allí están en eso y se han seguido subvencionando. Yo he dicho muchas veces, oiga, pero llamen usted al grande de España, al conde, y diga, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Cobrar de los nacionalistas y cobrar del gobierno español y está haciendo una política absolutamente a favor de la independencia? Pues no lo han hecho. Entonces, usted lleva razón, pero no toda la razón, porque los responsables del crimen son los criminales. Y los que han mirado para otro lado tienen otra responsabilidad, que no es poca. Otro más. A ver, una preguntita al señor Guerra. ¿Hay margen para la negociación o habría que implementar un 155 pero serio? ¿No cree que el problema viene de la educación, que habría que intervenir la educación en Cataluña y los medios de comunicación? ¿Por qué todavía en la izquierda se habla de negociación? Es que no lo entiendo. ¿Hay margen para negociar cuando te piden la independencia? Y después otra pregunta a don Enrique. ¿Cuándo termina la guerra civil? ¿Cuando se levante Franco? Porque hay que seguir mirando a la guerra civil y a la memoria histórica y a no sé qué. ¿Acabará cuando se levante Franco o luego saldrá para que levantaba a otro? No lo entiendo. ¿Cuándo acaba una guerra? ¿A los 100 años? ¿A los 200? La primera cuestión. Si el nacionalismo no se apea de la posición independentista, no hay nada que negociar. Punto. Es muy claro. Si usted no se apea de eso, no tengo nada que negociar con usted. Yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Los gobiernos, para ver si me aprueban los presupuestos y no sé qué, pero como yo decía, hombre, los presupuestos es muy importante, pero la dignidad de la nación está por encima. Empequeñece una votación contraria al presupuesto. Por tanto, negociar, si se apean de esa posición. Siempre en la vida la palabra negociar está muy bien. Hombre, es que hay que negociar, Sí, hombre, siempre es bueno. Dialogar, el diálogo, claro, el diálogo es positivo. Todo el mundo quiere dialogar, pero si usted me pone una pistola aquí, yo no quiero dialogar. Es que no puedo dialogar. Por tanto, diálogo, si se apean de la posición que tienen, se puede dialogar. Si no, a mi juicio, no hay nada que negociar, no hay nada que dialogar. El tema de la guerra. La guerra sucedió hace 80 años y ha dejado muchas huellas en nuestro país. Muchas huellas, porque fue una guerra de una crueldad terrible. Y la guerra tiene un récord extraordinario, que se mataba más gente en la retaguardia que en el campo de batalla, lo cual eso es terrible. Y que termina la guerra en el 39 y se sigue matando, se siguen haciendo sacas. Entonces, las huellas son durísimas y hay cosas también que no están resueltas, que hay gente que busca a sus familiares en las cunetas, en los campos y en las tapias de los cementerios. Todo eso es verdad. Ahora, en política, uno tiene que actuar como si estuviera jugando al ajedrez. Cuando uno decide mover un peón o un caballo, dice, voy a mover el caballo que le voy a quitar el alfil. Tiene que saber que a lo mejor por quitarle el alfil te va a quitar la reina, está dejando libre. Tienes que hacer varias jugadas por anticipado. Claro, tomar una decisión de decir, ahora vamos a tener aquí un espectáculo extraordinario levantando la tumba y no ver que el otro va a reaccionar y el otro y la iglesia y la familia. No sé, hombre, en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero se intentó, se encargó una persona razonable, Ramón Jáuregui, hizo un estudio que a mí me proporcionó y que estaba muy bien hecho y tal, pero yo le hice solo una pregunta. ¿Os habéis puesto de acuerdo con la familia? No, pues entonces no tenéis nada que hacer, esto va a ser un lío, porque los huesos son de la familia, digo yo.
Yo no lo quiero, desde luego, ¿eh? No sé si alguno lo querrá. Yo no lo quiero ni muerto. Bueno, ni muerto. Está muerto. Está. Y por tanto, hombre, la guerra desde el punto de vista personal, nadie la puede olvidar. Los que lo han sufrido, o han sufrido sus padres, sus abuelos, no la puede olvidar, ni tiene por qué olvidarla. Pero desde el punto de vista político hay que estudiarlo como se estudia a Felipe II. Ya no podemos estar todo el día empleando la guerra civil para hacer política. Eso no tiene sentido ninguno. Por tanto, la guerra se terminó. Políticamente se acabó. La verdad es que se acabó ¿cuándo? Se acabó cuando un partido de los vencidos de la guerra llega al gobierno. 1982. Ese es el momento en que se acaba la guerra. Porque ya le hemos dado totalmente la vuelta a lo que ocurrió. A partir de entonces, cada uno debe tener su sufrimiento y exhibirlo en su familia y en su entorno, pero esto es una cosa. Es que aquí se confunde mucho la cosa. Dice, la memoria histórica. La memoria no es historia. La memoria es la que tiene cada uno. La historia la hacen los historiadores, viendo los datos, viendo los hechos. Y la memoria la tiene cada uno y no tiene por qué cambiarla, es la suya. Pero hagamos una memoria con todos de acuerdo, no es posible, cada uno tiene su memoria y no coinciden. Por tanto, es verdad que gente que no ha conocido aquello, gente joven, que esté todo el día hablando de eso, es un poco impresionante. Que la gente cuando íbamos a la escuela teníamos que hacer los gritos de rigor y todo eso, nos duela todo eso, bueno, pero a gente que ha nacido en la democracia, que lo ha tenido todo bastante fácil y se vengan ahora con estos problemas, eso es verdaderamente de psicoanálisis. Hay mucha gente que tiene que ponerse en el diván. Mire, el 155 es un artículo de la Constitución española y yo no soy tan egoísta como para decir, a mí me gusta la Constitución, pero este artículo, este no me gusta. No, la Constitución española yo la admito completa. Y por cierto, y este es un dato impresionante, ¿cómo se aprobó el 155 en el Congreso? Por unanimidad. Todos votaron a favor, los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, todos votaron a favor. Aquí viene ahora de que sea como una especie de castigo. Y muchos de la izquierda lo consideran, no se puede aplicar 155 como si fuera una condena. Oiga, que es un artículo que hay que respetar y que fue aprobado por unanimidad. Si usted no cumple con las normas, naturalmente le tienen que exigir que la cumpla. Y además, mire, yo estoy cansado de oír, porque hay mucha gente que no se entera de nada, estoy cansado de oír a los políticos y a los periodistas decir que los problemas políticos solo se arreglan con medidas políticas. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y los problemas de los delitos cómo se arreglan? ¿Con medidas políticas? No, hombre, no, con los tribunales. Si cometen actos delictivos, con los tribunales. No, es que aquí parece que si los nacionalistas cometen delitos hay que perdonárselo porque son nacionalistas. Hombre, no. Tienen que intervenir los tribunales, ¿cómo que no? Y la gente es un poco, en fin, no quiero decir una palabra fuerte, pero no se enteran, coño. Todo el día con que los problemas políticos con medidas políticas, sí, y cuando violan la Constitución, con medidas políticas también, no entran a jugar los tribunales. No, hombre, no. Inmunidad a la fechoría de esta gente, ninguna. Y esto de que antes de que lo juzguen ya están pidiendo el indulto, es que es una cosa de vergüenza. Eso no pasa en ningún país del mundo. ¿En qué país del mundo que no sea España puede un día el jefe del Estado ir a un acto y decir que no, que se tiene que ir a un restaurante, que allí no? Es una cosa increíble y no pasa nada. No, todavía no, hay que considerar. No. O llega un tipo como el Torra y le dice al presidente del gobierno, no, nosotros no vamos a ir nunca a donde esté el jefe del Estado ni lo vamos a invitar. Y no pasa nada. Pues es una cosa increíble. Esto no pasa más que en España, que es un país un poco autodestructivo. A nosotros nos gusta un poquito. Me le voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con la política. A nosotros no nos gusta presumir de lo que valemos. No nos gusta. Ya saben que todos los imperios tuvieron leyenda negra. El español se distingue de que nosotros la compramos. La hicimos nuestra. Entonces le voy a poner un ejemplo. Los chicos de la universidad o en el colegio, en el bachillerato, van a un examen. Y antes de entrar en el examen se preguntan unos a otros, ¿cómo lo traes? Oh, fatal, no he tenido tiempo, fatal. Todos fatal. Nadie dice, yo lo tengo muy preparado. No hay ni uno que diga eso. No queremos nuestra valoración. Somos autodestructivos. Y ya es hora de que pongamos un ladrillo encima de otro, ¿no? Esto de ladrillo no se puede mencionar, porque eso es otra. Ladrillos no, hombre, ladrillo hay que poner. La gente necesita casa.
que todo, criminalizar el ladrillo, ¿pero qué es esto? En fin, que es un artículo de la Constitución que hay que aplicar cuando el que comete un delito o el que no atiende las razones, hay que imponerle ese artículo. Hola, buenas noches. Estamos viendo, bueno, porque estabas comentando antes, señor Guerra, el tema de que hay aproximadamente 90 personas en el Congreso que no estarían en favor de la Constitución, pero 90 de 350, ¿no? Entonces, vemos que la mayoría de la gente pues está en favor de defender la Constitución y de la unidad de España. Pero a la hora de llegar al poder, pues somos capaces de pactar con el demonio, ¿no? Lo hemos visto como el Partido Socialista Obrero Español, pues con tal de ganar la moción de censura, pacta con los independentistas, con los que quieren romper España. Y acabamos de ver en Andalucía que el Partido Popular, por centrarme en los dos mayoritarios, pacta con quien quiere cargarse la democracia. Sin embargo, vemos en otros países como Alemania, que cuando está en riesgo problemas serios, pues son capaces los partidos mayoritarios, como la socialdemocracia y la democracia cristiana, de unirse para formar un gobierno mayoría. ¿Qué tendrá que pasar? Que es la pregunta, ¿qué tendrá que pasar en este país? ¿Qué tendrá que pasar en España para que nos demos cuenta y esto ocurra? Antes de hacer la pregunta, usted ha repetido mis palabras. Yo lo he dicho. Yo he dicho que me siento liberado para decir que los partidos constitucionalistas, antes de buscar acuerdos con los que no lo son, lo buscan entre ellos. Sí, ahora, el modelo de la grosse Koalition, la gran coalición alemana, es un modelo complicado aquí, muy complicado porque, hombre, aquí sucedieron cosas de una gravedad tremenda hace mucho tiempo, pero todavía hay gente viva que lo vivió, ¿no? Pero ¿no sería más natural que el Partido Socialista se aproximara a un partido como Ciudadanos, o que Ciudadanos le pusiera un veto a Vox y no al Partido Socialista? Sería más natural, ¿no? Pero parece que no. En la moción de censura que usted ha reseñado, yo creo que el error no fue sumar esos votos en la moción de censura. El error fue no cumplir con lo que se dijo. Esto es solo para que salga el presidente Mariano Rajoy, que es lo que se dijo en la propia moción. Se llegó a decir, si presenta usted ahora la dimisión, retiramos la moción. Pues luego no fue así. Luego se dijo, no, ahora vamos a acabar la legislatura. Luego llegó Torra con sus 21 condiciones y se acabó la legislatura. No se pudo llegar a lo que quería. En ese sentido, yo lo he dicho, soy partidario de buscar acuerdos entre constitucionalistas, que no quiere decir gobiernos de coalición, son acuerdos a la hora de formar. En abril va a haber un problema con el Parlamento, a ver qué gobierno se puede formar, si se puede formar alguno, porque aquí estamos en el juego de repetir elecciones con facilidad, Pero es que en mayo va a haber unas elecciones que va a permitir montones de operaciones en 8.000 municipios que tiene España y las comunidades autónomas, pero sobre todo los municipios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cada uno sálvese el que pueda o va a haber una instrucción de ir con los no constitucionales o con los constitucionalistas? Ya me gustaría que ahí se hiciera una operación muy clara de los que defienden la Constitución amparándose los unos a los otros y no contra aquellos que por un lado están en contra o por el otro lado están en contra. Ese es mi punto de vista. Sí, buenas tardes. En primer lugar, soy José María, agradecerle la deferencia que ha tenido con Extremadura de venir. Y en segundo lugar, quería hacer una mención al Quijote que usted ha nombrado con referencia cuando dice el Quijote, dice, al alba era cuando salía Don Quijote de la venta, tan contento, tan orgulloso, tan alborazado, por haber sido armado caballero. La verdad es que dice que su gozo le salía o le reventaba por la cincha del caballo. Eso es lo que dice. Esto es un canto a la libertad, a la justicia y a un estado de bienestar. Ya Cervantes tenía casi el sueño que tenía Martin Luther King,
de seamos capaces de aprender el arte de vivir juntos, es lo que decía. Entonces, como la pregunta que quiero hacerle hace referencia en que toda fábula tiene un interés moral. Entonces, porque se trata de, sugiere conductas humanas. De forma explícita, podríamos decir la moraleja, o implícita, el éxito o el fracaso del personaje. ¿Cómo es posible, esta es mi pregunta, cómo es posible que hombres con el bagaje político que hay hoy en el gobierno no le hayan dicho al presidente Sánchez que hablar con los golpistas, que la plurinacionalidad no está acorde con ese estado de libertad y de justicia, y que lo único que puede hacer es que va a perder el tren de esa dignidad, porque es su último tren? Me refiero al ministro que usted conoce bien, don José Borrell. Nada más. Lo que pasa es que usted ha hecho una pregunta retórica que yo no le puedo contestar. ¿Cómo es posible? Eso diría yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Buenas noches, muchísimas gracias. Yo quería hacer simplemente una pequeña intervención para poner en valor tres cosas. La primera, la satisfacción personal que tengo como socialista. Yo soy socialista desde el año 1974 y tengo ya 64 años, es decir, llevo ya un tiempito dedicado a esto. Segundo, la satisfacción personal que me produce que Alfonso Guerra haya vuelto. Yo lo primero que hice al saber, compañero, que habías publicado un libro fue comprarlo y ya me lo leí. Y tercero, lo más importante, has vuelto y vuelto a reiterarte, tanto tú como Juan Carlos como el profesor Moradiello, a transmitirme la ilusión de un veterano, que no un viejo socialista, para seguir luchando por un proyecto en el que sigo creyendo. Gracias, Alfonso, gracias, Juan Carlos, gracias, profesor Moradiello. Bueno, la verdad es que las tres cosas estoy de acuerdo. Está muy bien. Y le agradezco que se haya leído el libro, porque yo lo he escrito para que se lea, para que se piense, para que se reflexione. Es una advertencia seria de lo que está pasando y me gustaría que se tomara con mucha seriedad, porque cuando las cosas suceden ya no tenemos el freno, ya la cosa va hacia abajo y no podemos frenarla. Y están pasando cosas serias en este país que exige la ilusión de personas como usted y como todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Señor Guerra, desde la voz de un liberal conservador, ya con 68 años, darle las gracias por estos 40 años que les han hecho ustedes vivir y dentro de la igualdad y la libertad a todos los españoles. ¿Podrán ustedes continuar impregnando de esta sabiduría y de este bien hacer a los socialistas nuevos? Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Si vamos a poder seguir, hombre, yo no voy a renunciar nunca a luchar, a pelear. A mí me gusta la pelea. A mí hay cosas que me gustan, que no gustan a mucha gente, ¿eh? A mí me gusta trabajar. La mayoría de la gente dice, hay que trabajar. A mí me gusta mucho trabajar. ¿Y saben qué me gusta? Eso no les va a parecer bien. Me gusta pagar impuestos. Porque fíjense ustedes que si de un año para otro pagan más impuestos, es porque han ganado más. No cabe duda. A mí me dijo una vez un artista que está muy enfadado porque Hacienda me roba, y me dijo, todavía estaba la peseta, me dijo, este año Hacienda me ha robado 400 millones de pesetas. Le dije, ¿cuánto has ganado, hijo? ¿Cuánto has ganado? Todavía está protestando. O sea que a mí me gusta la pelea y yo voy a seguir peleando. Yo sé que en la vida
la página de la vida de cada uno de nosotros es mejor que la pase uno a que se la pase los demás. Pero yo no me dejo arrancar la página, como decía yo en unos tomos de mi memoria. Yo soy una persona libre, siempre he sido una persona libre, que digo lo que piensa. Yo creo que no son tonterías. En este libro yo creo que hay mucha reflexión, está muy pensado el libro. Yo, para que lo sepan ustedes, yo cuando publico el libro lo escribo muy rápido, pero dedico como 3 años a pensarlo. Estoy 3 años dándole vuelta, y luego en 1 mes o 2 meses lo escribo, porque lo tengo ya tan deglutido en la mente que no me hace falta tiempo. Entonces yo voy a seguir escribiendo, diciendo la verdad de lo que yo pienso, que a lo mejor no es la verdad, todo es contrastable. Y ni las jóvenes generaciones me van a arrugar, porque yo soy una persona joven, yo soy una persona muy joven, tengo muchos años, pero ¿y eso qué más da? Yo le decía hoy a los amigos que yo por la mañana cuando me levanto, yo lo primero que hago es saco el carnet de identidad, lo miro y digo, hoy te voy a desmentir. Hoy voy a trabajar como si no tuviera la edad que tú dices que tengo. Entonces, yo tengo ideas juveniles, importantes para los jóvenes del mundo, y sigo la posición que tienen los jóvenes filósofos, los jóvenes escritores, los teóricos, me interesa, y los viejos, porque la inteligencia no es por la edad. Dice, hombre, es que este tío tiene 64, 68 años y es más tonto, es idiota. Oye, pues era idiota con 17, ¿eh? El mismo tío era idiota con 17. El que es idiota, la edad no cuadra. En fin, yo no es que sea muy inteligente, la gente piensa que soy más inteligente de lo que soy, pero en fin, dedico tiempo a pensar, eso es muy importante, las jóvenes generaciones no tienen tiempo de pensar entre los mecanismos estos, el iPad, el teléfono, el no sé qué, el ordenador, no tienen tiempo, hay que sentarse de vez en cuando, y yo se lo digo a los jóvenes y dicen, ¿y en qué pienso? En lo que tú quieras. Piensa lo que tú quieras, al principio a lo mejor no sabes qué, pero ya irás, pero párate a pensar, cada poco tiempo párate a pensar un poco de qué es tu vida, qué ilusión tienes, qué te gustaría. Pensar es muy importante y se piensa poco. Ya decía Antonio Machado, ¿verdad? De 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Pues hay que promocionar, hay que hacer pedagogía para que por lo menos, a ver si conseguimos que 9 piensen y 1 embista. Esa es mi teoría. Muchísimas gracias, encantado de haber estado aquí con ustedes y haberles explicado lo que es el libro y acompañado de tan buenos compañeros.